pues están tomando el, ¿no?, el feriado. Vamos a continuar con la clase de hoy, ¿no? Y preguntar, a ver, alguno de ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan qué hicimos la semana pasada? A ver qué nos dice la señorita Margarita Karen. ¿Nos escuchas, Margarita? Profesor, sí, buenos días, se le escucha. ¿Te acuerdas qué vimos la semana pasada? Por acá México dice caracterización de minerales. Muy bien, ok. A ver, y Joel Frank. Hola, Joel. ¿Nos escucha, Joel? A ver, otro Profesor, Joel. ¿me escucha? Sí, te escucho ahora. A ver, tengo coméntanos. apuntado que la parte de el minado, la comunición, la molienda del mineral, de lo que se extrae de la mina. Ya. Bueno, todavía no hemos entrado mucho al detalle de esa parte, ese va a ser ya el tema de las siguientes clases, pero seguramente lo hemos mencionado. Entonces, para finalizar y comenzar, voy a, digamos, preguntarle a Carlos Shura. ¿Estuviste en la clase anterior, Carlos? Buenos días, profesor. ¿Qué No, tal? por temas de, bueno, pues tenía una cita médica el sábado pasado y no pude asistir. Ya, bueno, ya no importa. Entonces, bueno, a ver, nosotros como estuvimos comentando en las clases anteriores, pues hemos o vamos a tomar como referencia, ¿no?, actividades que se realizan dentro de un sector industrial muy importante para el país, para que podamos ¿no?, tomar como ejemplos, ¿no?, las diferentes operaciones que se realizan, ¿no?, especialmente cuando uno maneja materiales. Entonces vamos a tomar a los minerales, ¿no?, y vamos a estudiar en las siguientes clases a partir de ahora, ¿no?, es pues cómo estos materiales se manejan, cómo hacemos, cómo preparamos estos materiales para que en procesos, ¿no?, o en operaciones sucesivas se puedan llegar a tener productos terminados, que finalmente es lo que da un valor agregado a la actividad, ¿no? Hoy día vamos a tratar algo que tiene que ver con la parte de granulometría, ¿no? Y cuando hablamos de granulometría nos estamos refiriendo a tamaño de partícula. Entonces, seguramente, como les decía la semana pasada, pues, ¿no?, nosotros tenemos minerales y la caracterización de minerales, pues, implica conocer, ¿no?, de qué estamos hablando. Entonces, hay una serie de propiedades, ¿no?, que se toman en cuenta, que nos van a permitir, por lo menos, identificar, ¿no?, identificar minerales, ¿no?, cualitativamente y también cuantitativamente, ¿no? Entonces, nosotros vimos, creo que, ¿no?, dejamos por ahí hasta la parte de caracterización mineralógica, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Y se quedó como tarea que vieran un video, ¿no? ¿Lo vieron o no?
¿Alguno vio el video o no? Al parecer no, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos cuentas? ¿Alguien que vio el video? ¿Qué nos cuenta? Entonces quedó pendiente ahí, ¿no? La otra parte que es la caracterización química, ¿no? Y la caracterización química pues implica conocimiento desde el punto de vista cuantitativo de cómo está conformado ese material o ese mineral, ¿no? Entonces ustedes seguramente a esta altura de su carrera ya han llevado varios cursos, ¿no? Referidos a análisis químico cualitativo, cuantitativo, ¿no? Y creo que ahora hace un tiempo la currícula se modificó, pues, y básicamente creo que los han unido en un solo curso, ¿no? Entiendo que ya todos llevaron ese curso, ¿no? Entonces, para cerrar la clase anterior que nos quedamos, vamos a ver rápidamente, ¿no? La caracterización química y qué cosa significa caracterizar químicamente un material o un mineral, ¿no? Entonces vamos a presentarlo. Bueno, entonces están viendo la pantalla, ¿no? Ya, miren, como digo, básicamente esta parte de caracterización química se refiere a determinar cuantitativamente, ¿no? De qué está compuesto este mineral o este material. Entonces, ustedes, como les decía, pues ya llevaron estos cursos y saben cómo se hace un análisis químico, ¿no? Y básicamente una caracterización química tiene que ver con análisis químico. Y como podemos ver acá, hay diferentes técnicas, ¿no? O metodologías o protocolos, procedimientos para determinar, ¿no? Cuantitativamente elementos químicos, por ejemplo, en una muestra, ¿no? Y ahí podemos tener, ¿no? Difracción de rayos X, ¿no? Tenemos otros métodos, digamos, por ejemplo, que son, ¿no? Hidruros, el método de hidruros que tiene que ver con calentar, digamos, poner en un horno de grafito, digamos, estas muestras y tomar los vapores, absorción atómica, el ICP, ¿no? Tanto óptico como de masa, que son diferentes, ¿no? Técnicas o procedimientos para determinar cuantitativamente de qué está compuesto un material, ¿no? O un mineral, en este caso tomado como referencia, ¿no? Entonces, lógicamente, todo antes de ingresar a hacer efectivamente al equipo o utilizar la técnica, pues hay que preparar, ¿no? La muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla, digamos, de disolver, ¿no? Todos los elementos que están contenidos en esa muestra y podemos, ¿no? Utilizar, pues, un ácido que es bastante fuerte y que seguramente ustedes sí lo conocen, ¿no? Porque han escuchado hablar del agua regia, ¿no? Entonces, el agua de regia, digamos, es una mezcla de ácido clorhídrico con ácido nítrico, ¿no? Además, hay otros ácidos como, por ejemplo, ¿no? Una mezcla de ácido nítrico, clorhídrico, hidroflórico, ¿no? Entonces, estos ácidos finalmente, pues, disuelven todo, ¿no? Entonces, pues, una vez que está disuelta, digamos, podemos ya llevar a los equipos, ¿no? Al equipo específicamente donde se va a ejecutar
una corrida, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, ¿no? Como absorción atómica, entonces la muestra, digamos, se analizan los átomos de cada uno de estos elementos, ¿no? Y en el caso del ICP, ¿no? Ya estamos hablando, digamos, de electrones. ¿Cuánta muestra se toma? Pues normalmente las muestras que se utilizan para el análisis son bastante pequeñas, ¿no? No son pues demasiado grandes, ¿no? Entonces, a veces los laboratorios para hacer un análisis te piden una muestra, por decir, de medio kilogramo, pero de ese medio kilogramo solo toman, ¿no? Unos cuantos gramos, alrededor de unos 100 gramos, ¿no? De 30 gramos, dependiendo de cómo esté establecido su protocolo, ¿no? Entonces, como vemos, hay diferentes técnicas instrumentales para hacer la caracterización química, ¿no? Y estas, pues, básicamente se agrupan, ¿no? En espectrometría de absorción atómica, espectrofotometría de ultravioleta visible, espectrofotometría de emisión por fluorescencia de rayos X, espectrofotometría secuencial de plasma, potenciometría, cromatografía, ¿no? Y nosotros no vamos a entrar ya al detalle de cada una de estas técnicas, ¿no? Solamente nosotros tenemos que conocer que efectivamente existe y que estos son los procedimientos que seguramente usan los laboratorios para poder emitir resultados, ¿no? De un análisis químico, ¿no? Entonces, cuando uno necesita, ¿no? Por ejemplo, si toma una muestra de un mineral y lo envías al laboratorio, pues para hacer, digamos, un análisis químico, seguramente te va a venir como resultados una lista de los diferentes elementos metálicos que contiene la muestra, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de absorción atómica, pues te analizan elemento por elemento, mientras que las técnicas, digamos, de espectrometría, ¿no? De secuencial de plasma, pues en una sola correa te botan 28, 30, 32, hasta 35 elementos, ¿no? Entonces, y lógicamente, la caracterización mineralógica, pues ha permitido determinar, ¿no? Qué especies, ¿no? En qué forma de, qué compuestos están asociados, ¿no? Cómo están, por ejemplo, el cobre, el zinc, el aluminio, ¿no? Están en la forma de óxidos, de sulfuros, de sulfatos, ¿no? Entonces, ambos se complementan, ¿no? Y seguramente si vieron el video, pues, ¿no? Estos resultados, tanto de una caracterización mineralógica como una caracterización química, pues permiten pues a los profesionales, ¿no? Tomar decisiones, ¿no? Porque para eso sirve, ¿no? Es para tomar decisiones, es decir, a ver, dentro del proceso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué adicionamos de más? ¿Qué adicionamos de menos? ¿O qué corregimos? ¿Qué condiciones, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? Es información para la toma de decisiones dentro de un proceso productivo. Como les decía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay técnicas que determinan 32 elementos, ¿no? Entonces, hay otras técnicas que, por ejemplo, te determinan 22, 24 elementos, ¿no? Y esto, como le decía, no vamos a entrar mucho al detalle, solamente para poder, digamos, que ustedes tengan conocimiento que existe, ¿no? Y que, ¿no? Se utilizan para tener información que permitan tomar, ¿no? Decisiones dentro de un proceso productivo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, comentario? A ver, ¿me pueden contar alguno de ustedes en la parte práctica? Ya estamos en la tercera semana. ¿En qué es lo que están viendo ahora? ¿O qué han visto durante la semana? Porque entiendo que seguramente ha habido... ¿Qué día es la parte práctica de esta sección? Los jueves. Bueno, ¿qué vieron el jueves? Fue una visita al museo de Ya, minas.
caracterización de minerales. Fueron al museo. Ujú. Ok, muy bien, entonces me parece muy bueno. Seguramente hubo alguien ahí en el museo que les comenzó a explicar, ¿o no? Ya. A Pinto, ¿no? Pinto, ¿no? Sí, sí, es un profesor que sí, muy, por lo menos sí lo conozco, es muy amigable. Ya. Ok, interesante. Muy bien, entonces sí, me parece perfecto. Entonces, y en tu caso particular, Brian, a ver qué te impresionó, qué mineral tú vistes que era el más, vamos a ponerlo desde el punto de vista así de físico, ¿no? ¿Con qué mineral, por ejemplo, no, tú dirías te quedas si tendrías que escoger entre algunos de los minerales que te presentan? Alguno de ellos, por eso, con alguno de ellos, ¿con cuál te quedarías si tuvieras ahí 10 minerales y te digo solamente te puedes llevar uno? Con la esfalerita, ya es el mineral del zinc, ¿no? Ok. Bueno, yo no sé si vieron la pirita. Bueno, la pirita normalmente es conocido por en algunos lugares como el oro de Sonso, dice, ¿no? Porque por el brillo, por el color, ¿no? Algunos pues lo confunden, pero no. Y no sé si seguramente han visto también algunos minerales de cuarzo, ¿no? ¿No? Que son bastante transparentes, ¿no? Y hay otros minerales como por ejemplo los minerales del antimonio, ¿no? Inclusive de colores. Ok, listo. Entonces, ¿alguna pregunta? Vamos a pasar a la, como digo, a la clase de hoy que ya tiene que ver con la parte de granulometría. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿están viendo la pantalla? Hoy día vamos a ver el análisis granulométrico, ¿no? Y comenzamos diciendo que, pues dentro de, ¿no? de la ingeniería, ¿no? Normalmente los profesionales, ¿no? Estamos interrelacionados con diferentes materiales dispersos. Y los materiales dispersos son una forma de presentación de estos materiales sólidos que se encuentran abundantemente en la naturaleza y que son de importancia, ¿no? en el procesado de materiales, ¿no? Entonces, un sistema material se denomina disperso cuando se encuentra finamente dividido, es decir, está formado por un conjunto de pequeñas partículas sólidas de diferentes tamaños y formas e incluso de diferente naturaleza, que se comportan como un todo de forma diferente o como lo hacen individualmente, ¿no? Entonces, hay muchas ramas de la ingeniería que utilizan, ¿no? materiales dispersos y dentro de ellos, bueno, la ingeniería química, la ingeniería metalúrgica, ¿no? La ingeniería civil, ¿no? Inclusive otras ingenierías, como por ejemplo, ¿no? La ingeniería de, ¿no? Agrícola, ¿no? Que tienen que ver con suelos para producir, ¿no? por decir, productos alimentarios, ¿no? O sea, hortalizas, tubérculos y otras series, ¿no? Entonces, ahí por ahí nos encontramos, y en el caso de la ingeniería civil, ¿no? Pues, ¿no? La utilización de diferentes materiales para, ¿no? los procesos de acabado, ¿no? De construcciones, ¿no?
Entonces, entre los sistemas materiales dispersos se encuentran los sistemas granulares con tamaños de partículas que varían entre 2 y 0,044 milímetros. Después tenemos los sistemas en polvo que varían entre unas 44 y 0,24 micras. Y los sistemas coloidales con tamaños entre las centenas y decenas de nanómetros, ¿no? Estamos hablando de 10, ¿no?, a la menos 9 metros. Entonces, la mayoría de las materias primas que se utilizan en la industria, ¿no?, vienen en forma de sistemas de materiales dispersos, ¿no? Es decir, por eso, dentro de la industria, ¿no?, muchas de las ramas de la ingeniería utiliza estos materiales dispersos o materias primas que tienen que ver con materiales dispersos en el quehacer profesional, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, pues, ¿no?, que los civiles que se encargan, por decir, de las construcciones y que tienen que ver, por ejemplo, con el tarrajeo, ¿no?, de una pared, pues, ¿no?, probablemente van a necesitar un tamaño adecuado de partícula para que ese tarrajeo se vea bastante bonito o bastante conformado, o sea, que sea, digamos, ahí resistente o que quede bien fijado, ¿no? Entonces, la mayoría de la materia prima que se utiliza en la industria vienen, como le decía, en diferentes formas de sistemas dispersos, ¿no? Y son ejemplos la arena y la granza, que son básicamente forma granular. Tenemos la arcilla y los metales para polvo y metalurgia, ¿no? Entonces, la arcilla es un material bastante fino, ¿no?, que básicamente tiene como base, digamos, a los óxidos de aluminio. Y estos, por ejemplo, se utilizan para impermeabilizar, es decir, son los impermeabilizantes naturales, ¿no?, que se encuentran en la naturaleza y que, bueno, dejan, cuando hablamos de impermeabilizar, estamos hablando que no dejan pasar, por ejemplo, el agua, ¿no? Y entonces, y el agua, pues, como ustedes saben, tiene una característica que es el tamaño de partícula, y lógicamente, ¿no?, estos materiales son tan finos que forman aglomeraciones tal que no dejan pasar, digamos, esas partículas, esas moléculas de agua, ¿no? Por otro lado, tenemos, pues, ¿no?, a otros materiales mucho más finos, ya como los colorantes, como los pigmentos, ¿no?, que ya tienen, digamos, ¿no?, características de colores. El estudio de estos sistemas de materiales dispersos es una tarea compleja que se dificulta a medida que decrece el tamaño de la partícula y aumenta el rango de tamaños diferentes que contiene ese sistema, ¿no? Es decir, nosotros cuando hacemos una conminución, que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no?, vamos a ver que conminución no es nada más que la reducción de tamaño. Cuando nosotros tenemos ahí una partícula y nosotros le aplicamos unas fuerzas, va a haber una fractura, y esa fractura, pues, dependiendo, ¿no?, de cuánto, de las características del material, pues, ¿no?, vamos a tener diferentes, ¿no?, tamaños de partículas, ¿no?, que, ¿no?, esa muestra, pues, ¿no?, va a sufrir cuando se le aplica estas fuerzas, ¿no? Entonces, de repente, si nosotros, vamos a poner un ejemplo, si nosotros tenemos un martillo, ¿no?, y agarramos una piedra que normalmente podría estar en la naturaleza, ¿no?, y que esto, por decir, es un cuarzo, ¿no? Entonces, seguramente, si le metemos un martillazo, ¿no?, a ese trozo, ¿no?, de piedra, ¿no?, que normalmente así se llama, seguramente vamos a, ¿no?, a obtener, pues, ahí, ¿no?, 2, 3, 4, 5 pedazos, ¿no?, que se ha fracturado. Pero no es lo mismo que si nosotros tenemos ahí un material, por ejemplo, que está aglomerado, ¿no?, como si formara un terrón. Yo no sé si este término ustedes lo han escuchado, ¿no? Y si le metemos un martillazo, pues seguramente van a aparecer un montón ahí de partículas, ¿no?, de diferentes tamaños, ¿no? Bueno, entonces,
el estudio, ¿no? Un estudio básico que hay que realizar a estos sistemas es el sistema de distribución de tamaños de partículas, ¿no? O sea, cuando se comienzan, se rompen, hay fuerzas que rompen, ¿no? Ese material o ese mineral, por ejemplo, ¿no? Entonces se producen diferentes tamaños y diferentes formas de partículas. Es decir, la cantidad de partículas de cada tamaño diferente que contiene el sistema, ¿no? Pues es variable, ¿no? Y toda esta cantidad de diferentes tamaños se conoce como granulometría. Entonces, cuando un sistema de tamaño de partículas muy variados, desde varias decenas de centímetros hasta unos pocos nanómetros, hay que subdividir el sistema en varios tramos para hacer una buena granulometría, ¿no? Y ya que cada técnica o procedimiento que utilicemos es adecuado para un rango determinado de tamaños. Y esto, pues, ¿no? Desde el punto de vista ya general, ¿no? Es decir, de utilización de diferentes materiales dispersos, pues, ¿no? La SUCS, que es una institución, digamos, americana, ¿no? Ha establecido, por ejemplo, una clasificación, ¿no? De los diferentes materiales dispersos, y como lo vemos en la parte superior, ¿no? Tenemos que, si hablamos, digamos, acá que como unidad, ¿no? 2 milímetros, ¿no? Vamos a ver que las gravas, ¿no? Son materiales que tienen entre, ¿cuánto? 4.75 y 75 milímetros. Entonces, a esos materiales que tienen ese tamaño se les denomina gravas. Y se denominan arenas aquellos materiales que están, digamos, entre 4.75 y 0,75 milímetros, ¿no? Y lógicamente, menor a estos valores ya se denominan limos y arcillas. Entonces, la CTE de España, ¿no? Ha hecho una clasificación muy similar y dice, pues, ¿no? Entre dos, ¿no? Las gravas, por ejemplo, ¿no? Aquellas que tienen entre 2 y 6 milímetros se denominan gravas finas, ¿no? Aquellas que tienen tamaños entre 6 y 20 son gravas medias, aquellas, ¿no? Que tienen entre 20 y 60 se denominan gravas gruesas, mayor de 60 milímetros se denominan bolos, ¿no? De igual manera, las arenas también los ha clasificado como gruesas, como medianas, medias o finas. Y acá tenemos, ¿no? Algunos valores, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de 0.060 milímetros, pues son finas. Y si son 0.6, ¿no? Es decir, 10 veces más grande, pues ya son arenas gruesas, ¿no? Igual manera los limos, ¿no? Y las arcillas, si se dice que las arcillas son aquellas que tienen tamaños, ¿no? Menores a 0.002 milímetros, ¿no? ¿Ok? Entonces también tenemos, ¿no? La BS, que es una institución, digamos, de Reino Unido, y Reino Unido, pues, ¿no? Todo el mundo seguramente sabe que es Inglaterra, ¿no? Que presentan similares, digamos, características, ¿no? Como la que tiene, digamos, la CT de España, ¿no? Ok, entonces, están, más o menos se ubican, ustedes han, por decir, ¿no? Algunas personas como que tienen algún contacto, digamos, con la naturaleza pueden, pues, poder, digamos, ahí tener referencia, ¿no? De qué cosa es una arena, por ejemplo, ¿no? Porque entiendo que algunos de ustedes seguramente, pues, han visto, ¿no? Que para las construcciones, ¿no? Se utilizan, ¿no? Una arena fina y una arena gruesa, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes me puede decir, ¿no? La arena gruesa, ¿para qué se utiliza en las construcciones? ¿Las han visto, por lo menos? O la pregunta va a ir diferente, entonces, a ver si... Sí. Entonces, para las columnas, ¿qué utilizan? A ver si lo especificas. ¿Gruesa o fina? Gruesa, ok.
¿Qué más utilizan en las columnas, además de la arena? Lógicamente el cemento, ¿y qué más? No, pero hay otro. No, no, o sea, dentro de las columnas, ¿no? Normalmente utilizan arena gruesa, que está muy bien, el cemento, ok, lógicamente el agua para hacer la mezcla, ¿no? Y también utilizan la piedra. No sé si ustedes han visto ahí, claro, la piedra chancada, ¿no? Entonces, más o menos, para que tengas idea, esa piedra chancada, ¿qué diámetro tendrá más o menos? Sí, 2 pulgadas son alrededor de 5, ¿cuánto? 5 centímetros, ¿no? Bueno, eh, yo diría que en las columnas no tan grandes, pero sí más o menos, digamos, hablamos de una piedra, digamos, de media pulgada, ¿no? 3/4, por ahí, ¿no? Entonces, yo no sé si han escuchado, por eso decía, dicen piedra de media, ¿no? Entonces, seguramente dentro de la cimentación, si alguno ha visto, ¿no? En el caso de ustedes, construir su vivienda, ¿no? ¿No? Ya se utiliza, digamos, hay unos que los llaman los bolones, ¿no? Es decir, son piedras ya de varios, ¿no? Varias pulgadas o varios centímetros, ¿no? Ok, entonces sí, ¿y la arena fina para qué lo utilizan? Para el tarrajeo, muy bien, ok. Entonces, como vemos, por eso, dependiendo, digamos, ¿no? de la actividad, ¿no? De dónde podemos utilizar, pues, ¿no? Y si nos vamos más allá, ya hacia la industria, por ejemplo, de alimentos, porque creo que en el primer día de clase que se presentaron, muchos dijeron, pues, industria de alimentos, por ahí yo voy a incursionar, ¿no? Entonces, y ahí tenemos, pues, ¿no? La industria, pues, por ejemplo, ¿no? De los fideos, ¿no? Que es una, ¿no? Y la industria de panificación. Entonces, yo no creo que puedan hacer, digamos, pan, ¿no? Con una harina que tenga el tamaño de una arena, ¿no? ¿No? Entonces, y dicen que los pasteles más ricos que hay dentro de lo que es la panificación, pues, ¿no? Se hacen con harinas, pues, más finas, las más finas posibles, ¿no? Entonces, como vemos, hay una aplicación, ¿no? De esta clasificación por tamaños, pues, en diferentes, ¿no? Operaciones, procesos que se tiene dentro de la industria en general, ¿no? Entonces, para resumir lo que estamos conversando, pues, ¿no? Vemos que la grava y arena, en presencia de agua, su comportamiento es muy distinto, ¿no? De hecho, con poca humedad, las partículas de arena tienen cierta cohesión, es decir, se unen entre sí, incrementando su resistencia, lo que no ocurre con partículas de grava, ¿no? Los mismos se pueden considerar partículas similares a las de arena, pero de tamaño muy pequeño, más pequeño. Esto hace que no puedan moldearse, son relativamente impermeables, en seco presentan una reducida resistencia. Y las arcillas, como les decía, que es ¿no? Los minerales naturales, ¿no? Que se utilizan mucho en permeabilización, ¿no? Entonces proporcionan, digamos, tienen características como que son bastante moldeables, ¿no? Se forman como si fuera una masa, ¿no? Con agua se expanden y contraen, son prácticamente impermeables, ¿no? Y en seco presentan una elevada resistencia. Y bueno, y ahí tenemos unas fotografías, ¿no? ¿No? Entonces, como vemos, ¿no? Ahí tenemos una grava, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con diámetros, ¿no? Mayores, digamos, a una malla 4, ¿no? Y menores, digamos, a 3 pulgadas, ¿no? Entonces, si podemos ver, esto creo que más o menos constituye en la construcción, pues, una piedra chancada, ¿no? Entonces, por acá tenemos ya una arena gruesa, ¿no?
probablemente que varía, digamos, entre una malla 10 y una malla 4, y más adelante vamos a ver qué significa cada uno de estas, ¿no? Presentaciones, ¿no? Como ASTM el número 10 o ASTM número 4, ¿no? Y una arena fina, ¿no? Con un diámetro que están mayores a 200 mallas y menores a 10 mallas, ¿no? Entonces, ¿qué es la granulometría? La granulometría es, ¿no?, la medición y gradación que se lleva a cabo de los granos de un material, de los materiales sedimentarios, así como de los suelos, con fines de análisis, tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala granulométrica, ¿no? Entonces, como vemos en la fotografía de la derecha, ¿no?, tenemos acá una bandeja con una cantidad de material, y este es un mineral, ¿no?, que tiene diferentes tamaños. Entonces, hacer una clasificación granulométrica significa, ¿no?, en poder nosotros tener información de que, por ejemplo, como vemos acá en la parte donde está el puntero, ¿no?, unas partículas gruesas, ¿no?, del todo que tenemos en esta bandeja, cuánto, ¿no?, son de esta forma o de este tamaño, ¿no? Por acá, por donde está el puntero en la parte central, más o menos tenemos unas partículas más finas, ¿no? Entonces, hacer una granulometría o hacer una clasificación granulométrica significa determinar, ¿no?, o clasificarlos por tamaños, ¿no? Es decir, si acá hay 20 kilos, por decir, de este tamaño que podríamos tener acá, ¿cuánto? Así a ojo de buen cubero, ¿no?, más o menos, ¿no?, unos 3/4 de pulgada, ¿no? ¿No? De ese tamaño, pues, ¿cuánto hay, no? Hay 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, ¿no? Y finalmente, de este tamaño, que es la mitad, ¿no?, que está por acá, por este lado, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay? Hacer una clasificación granulométrica es eso. Es poder, digamos, nosotros saber de un todo, ¿no?, cómo está esa distribución por tamaños. A eso se llama clasificación granulométrica. Entonces, el análisis granulométrico es, pues, las operaciones de concentración de minerales depende, ¿no?, en alto grado del tamaño de distribución de tamaño de partículas. O sea, ya digamos, si tomamos como ejemplo la parte minera o metalúrgica, ¿no?, vamos a ver que el tamaño de partícula durante las operaciones y procesos que se lleva a cabo en este sector, pues, tienen vital importancia, ¿no? Entonces, es igual, ¿no? Tiene la misma, digamos, importancia también, digamos, en otros tipos de procesos como la hidrometalurgia y la pirometalurgia, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer una lisiviación, ¿no?, por decir, de granos que son bastante gruesos, que hacer una lisiviación de granos que están dentro, digamos, del orden, por ejemplo, de los nanómetros, ¿no? Entonces, seguramente, ¿no?, vamos a tener una lisiviación mucho más rápida, ¿no? Y yo no sé si ustedes tienen este concepto ya de qué cosa es lixiviación. Pues lo vamos a ver al final, pero lo vamos adelantando. Lixiviación no es nada más que disolver, ¿no?, las fracciones solubles, ¿no?, utilizando un disolvente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, el ácido sulfúrico, ¿no?, es un buen disolvente, ¿no?, de, ¿no?, los óxidos, ¿no? Los óxidos de cobre, los óxidos de zinc, se pueden disolver utilizando, ¿no?, ácido sulfúrico, por ejemplo. Entonces, eso es la lixiviación, que lo vamos a ver más, como ya al final casi del semestre, vamos a ver ahí la operación y los procesos de lixiviación. ¿Alguna pregunta, comentario?
porque vamos a ver acá en adelante es cómo hacemos esa clasificación, ¿no? ¿Cómo la hacemos? Entonces, la forma más usual de determinar los tamaños de un conjunto de partículas es mediante el análisis granulométrico por una serie de tamices. Y si hablamos de tamices, el tamiz no es nada más que una malla. Entonces, para este procedimiento, el tamaño de partículas se asocia al número de aberturas que tiene el tamiz. Y si hablamos de una malla, ¿no? Entonces, la malla seguramente ustedes han visto, ¿no? Que son cuadradas, rectangulares, ¿no? Y tienen ahí un espacio y que se denomina luz. Entonces, ¿no? Ese tamiz, ¿no? Como digo, tiene, ¿no? Una luz, ¿no? Y esa luz o ese ancho, digamos que, por ejemplo, lo podemos ver en esta figura, ¿no? Que está representada por este espacio, ¿no? Entre, ¿no? Tomando en cuenta que podemos trazar dos líneas paralelas entre los extremos de una partícula y lógicamente vamos a tener, digamos, acá una dimensión que seguramente va a ser diferente, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿no? Hago, ¿no? El trazo al revés, ¿no? O sea, es decir, ¿no? Si yo trazo, digamos, la línea paralela por acá y disculpen con, ¿no? ¿no? Del trazo, ¿no? Entonces seguramente esta distancia, ¿no? Va a ser mucho menor, ¿no? O sea, este Y, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿no? Esos son los equipos que se utilizan, ¿no? Para clasificar. Entonces, los tamices, como vemos en esta figura, ¿no? No es nada más que una malla. Y acá lo vemos que es una malla cuadrada, pero también se utilizan las mallas rectangulares, es decir, en una malla cuadrada, pues los lados son iguales, pero en una malla rectangular, pues alguno de los lados es mayor que el otro, ¿no? Entonces, una forma de medir el tamaño de las partículas es haciendo pasar el material, ¿no? Por estas mallas, ¿no? Y la abertura, como le decía, ¿no? La apertura también se conoce o se denomina como luz, o sea, esta distancia que hay acá, ¿no? Que está entre este tejido, pues se denomina luz y también se denomina diámetro del tamiz. Entonces, como vemos, por ejemplo, ¿no? Acá no hay ninguna especificación en este tamiz, pero vemos que en la parte inferior, ¿no? Hay una especificación que dice 10. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa 10? Sí, bueno, por ahí estás más o menos, sí tienes la idea. Entonces, mire, por ejemplo, yo voy a trazar acá, a ver, no sé si ustedes ven bien esta mallita, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo voy a hacer un trazo, ¿no? Voy a tratar de hacerlo más. Entonces, ¿cuántas mallas he agarrado? 2, 3, 4, ¿no? Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, si de acá me voy para acá, 1, 2, 3, 4. Lógicamente, ¿no? Visualmente podemos ver que no, probablemente, digamos, no sean cuadrados, ¿no? ¿No? Entonces, por acá tenemos 4 mallitas, por acá también tenemos 4 mallitas, ¿no? 4 huequitos que hay, ¿no? En ese círculo rojo, ¿no? Entonces, miren, este número 10, ¿no? Significa que en esta distancia que hay desde acá hasta acá, ¿no? Esta distancia que hay de acá a acá, ¿no? O sea, es una pulgada, ¿no? O sea, estas 4 mallitas es, ¿no? Una pulgada, ¿no? Entonces, en esta pulgada hay 4 divisiones, ¿no? Entonces, esto será una malla 4. Y si
hay 10 divisiones, ¿no? Entonces va a ser una malla 10. Y si hay 200 divisiones, es una malla 200. Entonces, como ven, ¿no? Eso es lo que significa este número. Entonces, si nosotros vemos que tenemos ahí un número mayor o un número menor, vamos a encontrar que cuanto mayor sea el número, ¿no? La luz, ¿no?, que hay va a ser cada vez menor. Entonces, ¿qué será una malla 1? ¿No? Una malla 1 es que en esa pulgada lineal solamente hay una, ¿no?, una mallita, o sea, un espacio, no hay nada más. Y entonces ese espacio tiene aproximadamente esa dimensión, esa luz. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Disculpe, una consulta. Ya. El término, he escuchado por ahí el término D80 o P80, si no me equivoco. ¿Tiene que ver algo con el tema de granulometría? Sí, y lo vamos a ver más adelante. Sí tiene que ver con granulometría, ¿no? Entonces, a ver, para que ya vayamos viendo este concepto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta malla, ¿no? Acá, que lo vemos en la parte superior, ¿ya? ¿No? Si yo pongo, y vamos a darle un valor cualquiera, ¿no? Vamos a ponerle cuánto, a ver, 4 milímetros, ¿ya? Vamos a poner que esa abertura es 4 milímetros, ¿ah? ¿Ok? Entonces yo tengo 4 milímetros de abertura, ¿no? Ok, entonces yo tengo un material que lo quiero pasar por este tamiz. Entonces yo coloco el material sobre el tamiz y ¿qué va a pasar? Todas las partículas que sean mayores o iguales a 4 milímetros se van a quedar en la, ¿no?, sobre el tamiz. Y todas las partículas que sean menores o iguales a 4 milímetros, ¿no?, van a pasar. O sea, y digo, cuando digo iguales, porque algunas, ¿no?, de esas que son de 4, van a pasar y otras se van a quedar porque ahí, como ese, quisieron pasar exactamente, pero no pudieron porque están rozando con, ¿no?, con el borde. ¿Ok? Entonces, si yo pongo 1 kilo, ¿no?, y de esta malla pasó 800 gramos, ¿no? ¿Qué significa esos 800 gramos? Significa que ha pasado el 80%, ¿no? Y que se ha quedado retenido el 20%. Entonces, cuando hablamos de DP80, ¿no?, nos estamos refiriendo al 80% que pasó de un tamaño dado. 80% passing, por ejemplo, pero también hay 80% retenido. Entonces, si estamos hablando de un 80% retenido, ¿no?, ¿cuánto ha pasado? El 20%, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de un 20% passing, un de 20, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿eh? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ya, seguimos entonces. Entonces, miren, en la fotografía de la derecha vemos acá, ¿no?, una serie, ¿no?, como si fuera, digamos, estuviera apilado unos platos que están uno sobre otro, ¿no? Entonces, y estos son los denominados tamices. Ahora, cuando hablamos de tamices, nos estamos hablando, ¿no?, de equipos que se utilizan dentro de un laboratorio para, ¿no?,
determinar la clasificación, ¿no?, de los materiales por tamaño, ¿no? Entonces, si utilizamos estos equipos que se denominan tamices, ¿no?, estos equipos los utilizamos en el laboratorio para determinar cuál es la distribución de tamaños que hay en una muestra, ¿no?, de un material o de un mineral. Si tomamos como ejemplo los minerales, entonces utilizamos estos tamices para determinar cuál es la distribución de tamaños que tiene esa muestra, ¿no? Pero estos no se utilizan industrialmente, ¿ah? O sea, si yo tengo un proceso, ¿no?, una actividad industrial que tiene varias etapas, por ejemplo, de conminución, y cuando hablamos de conminución nos estamos refiriendo a la reducción de tamaño, ¿no? Estos equipos no se utilizan, se utilizan algo parecidos, pero mucho más grandes. Y en ese caso ya se denominan, ¿no?, sedazos, se denominan zarandas, ¿no?, clasificadores, que también tienen mallas, ¿no? Pero estos equipos que lo vemos acá en esta fotografía son los que se utilizan en el laboratorio. Entonces, desde el punto de vista de control de operación o de control de proceso, yo necesito saber cuál es la distribución de tamaños que tiene un material, ¿no?, que estoy utilizando en mi proceso productivo, ¿no? Entonces, saco una muestra, ¿no?, y lo analizo a través, digamos, de una serie de tamices para poder determinar cuál es la distribución de tamaños que tiene ese material que está dentro del proceso productivo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos. Y acá vemos, pues, lo que estábamos aplicando hace un ratito, ¿no? Es decir, ¿qué significa, no? Bueno, ahí en lugar de decir en, es decir un número en la serie de tamices. Cada malla o tamiz es representado por un número que indica la cantidad de hilos cruzados por cada pulgada cuadrada. Por ejemplo, la malla 8 tiene 8 hilos verticales y 8 hilos horizontales, formando una cuadrícula por cada pulgada cuadrada. Existen tamices metálicos con mallas de aperturas cuadradas desde 125 milímetros hasta unas 40 micras de lado. La serie de tamices que más se utiliza, ¿no?, por ejemplo, es, ¿no?, la malla 100, 80, 63, 50, ¿no? Son series que, ¿no?, tamaños que se utilizan. También tenemos, ¿no?, que hay diferentes tamaños o tamices estándares. Uno de los más conocidos son la de ASTM, ¿no?, la BSI, que es de Gran Bretaña, la DIN, que es de Alemania, la AFNOR, que es de Francia, la JSA, GIS de Japón, y también tenemos, ¿no?, los estándares de los sistemas internacionales, ISO, ¿no? Y tenemos también una marca, ¿no?, ya tamiz, por ejemplo, ¿no?, que es la escala de Tyler, ¿no? Entonces, tenemos una serie de tamices estándares, ¿no?, que cada uno de ellos tiene, pues, establecido ya, ¿no?, cuál es la abertura del tamiz, ¿no? ¿Cuál es la abertura del tamiz? Es decir, como decíamos, si yo tengo, ¿no?, una malla, ¿no?, entonces yo voy a tener, ¿no?, ¿qué cosa? Si yo esta malla, ¿no?, lo divido, pues ahí tengo ¿cuánto? Si esto fuera una pulgada cuadrada, tengo 3 por acá y tengo 3 por acá, ¿no? Entonces yo voy a tener este espacio que está acá, donde estoy poniendo el puntero, ¿no?, tiene una abertura. Pero también este hilo, ¿no?, este hilo tiene un diámetro, ¿no?
Entonces, en una pulgada cuadrada, ¿cuánto es esta distancia? ¿Cuánto es? Si es una pulgada, es 25.4 milímetros, ¿no? Si yo lo divido entre 3, alguien me podría decir, pues bueno, 25.4 entre 3 sale como 8 y picos, ¿no? Pero no se ha tomado en cuenta, ¿no? Que acá tenemos un diámetro de hilo. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos nosotros diferentes tamices estándares y, por ejemplo, acá el Tyler y el ASTM, ¿no? Y tenemos nosotros que cada uno de estas marcas de tamices, ¿no? O estándares de tamices, tiene establecido, ¿no? Para cada malla, ¿no? ¿Cuál es la abertura, ¿no? Que tiene esta luz, ¿no? O este tamiz, y cuál es el diámetro del hilo. Entonces, la tienen ya establecido. Ya cuando nosotros agarramos una serie de estos tamices, ¿no? Y tenemos ahí una malla 10, nos vamos a la tabla, ¿no? Y decimos, bueno, tenemos acá, ¿no? La abertura en milímetros, ¿no? Y el diámetro del hilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está tabulado, ¿no? Una malla 10 que está por acá, tiene la abertura en milímetros y tiene la abertura en pulgadas. Pero las series ya tienen, además de esta abertura, tienen, ¿no? El diámetro del hilo. Entonces, seguramente, ¿no? Yo no sé si, bueno, ¿quién está en la parte práctica? Creo Ángel o Mario. Mario, profe. Mario, ya ok. Entonces, Mario seguramente, ¿no? En adelante les va a decir, ¿no? Y yo también, ¿no? Es que, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes vayan a dar el examen parcial, ¿no? Seguramente que ustedes sí van a poder utilizar, ¿no? Su serie de tamices. Entonces, ¿no? Si hay alguna pregunta que tenga que ver con establecer, digamos, una clasificación por tamaños, pues yo voy a permitir que ustedes utilicen, ¿no? Así físicamente, ¿no? Su serie de tamices, es decir, ¿no? Que tengan ahí en un papel todas las mallas, ¿no? Sea Tyler, ASTM, ¿no? Y utilicen, ¿no? ¿Cuál es el diámetro de la abertura? Si yo les digo, a ver, malla 200, ¿no? Entonces ustedes van y dicen, la abertura de una malla 200 es tanto y el diámetro hilo es tanto. O sea, lo van a utilizar. Entonces, recomendación, ya deberían, ¿no? Tener, ¿no? Bajando del internet o de la literatura, pues, ¿no? Cualquier malla, o sea, utilicen Tyler, ASTM, no hay ningún problema. Lo cierto es que sepan que se puede utilizar cualquiera, ¿no? Porque en algunos casos coinciden. ¿Ok? Entonces, ven, como ven, ¿no? Tenemos acá tamices, ¿no? En la parte superior, ¿no? Que están fabricados, ¿no? Que la malla es de alambre, ¿no? Entonces, acá son alambres, ¿no? Pero en la parte inferior tenemos acá tamices, ¿no? Donde vemos que sobre la base, ¿no? Se ha hecho una perforación, ¿no? O sea, entonces se denominan, digamos, tamices de platos perforados. Ambos, ¿no? Se utilizan, ¿no? En los laboratorios industriales o en los laboratorios de investigación o cualquier, digamos, laboratorio de control. Esto sí quiero dejar claro, o sea, no, estos en el proceso productivo, ¿no? No son parte del mismo proceso, sino son parte, ¿no? De el área que controla, ¿no? Que analiza, ¿no? Entonces, sacamos una muestra y llevamos al laboratorio. Y ahí en el laboratorio tenemos la serie de tamices, ¿no? ¿Cuánto? 8, 10, 12, 20. Los tamices que nosotros, depende de nuestro proceso productivo, sean lo suficientemente necesarios. En algunos casos, pues de repente con 4 tamices es suficiente, ¿no? Pero en otros casos, de repente vamos a necesitar una docena de tamices, ¿no? Porque necesitamos una clasificación más exacta, ¿no? De los diferentes tamaños que tiene
ese material, y si tomamos como ejemplo el mineral, ese mineral que nosotros vamos a utilizar o estamos utilizando en el proceso productivo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿no? Vemos que estos tamices están estandarizados, ¿no? Y si nosotros utilizamos tamices estandarizados, todos tienen un código de producto, ¿no? Y finalmente, pues también, por ejemplo, ¿no? Cualquiera dice, yo puedo fabricar mi tamiz, ¿ok? Pero normalmente cuando uno quiere tener equipos, ¿no? Estandarizados y que efectivamente pues cumplan con las exigencias, ¿no? Que uno necesita, ¿no? O que la competencia necesita, porque finalmente mucho de, ¿no? De las cosas que hacemos, pues, ¿no? Tienen como patrón, pues, la competencia, ¿no? Nosotros, cuando queremos fabricar algo, tenemos que tomar en cuenta la competencia, porque si no somos competitivos, desaparecemos del mercado, ¿no? Entonces, la competencia está siempre ahí presente, porque si no, pues, ¿no? Nos dejan de comprar, ¿no? Y si no vendemos, ¿no? No seguimos presentes, ¿no? Desaparecemos, ¿no? ¿Alguno de ustedes fabrica, su familia fabrica algo, no? ¿Mm? ¿Qué dicen? No, ingeniero. Bueno, sí, pero si alguno de repente, digamos, sus amigos, pero van, o sea, cuando conversan seguramente van a ver que, ¿no? A ver, yo soy ingeniero, ustedes están estudiando una carrera de ingeniería, pero normalmente dentro, digamos, también dentro de la ingeniería, pues, ¿no? Los que venden, muchos de ellos son profesionales, digamos, en ingeniería, ¿no? Entonces, no hay quien pueda explicar mejor, digamos, las condiciones o la calidad que tiene un producto si es alguno que sabe, pues, ¿no? Del proceso, no es ingeniero. Entonces, hay muchos ingenieros que se dedican a las ventas. Y yo les podría decir, honestamente, en función de mi experiencia y de, ¿no? La parte de ventas es la parte primordial de toda industria. Si no vende la industria, no. A veces, y por otro lado, ¿no? También, digamos, la parte de ventas deja muchas utilidades y en algunos casos a veces hasta más de lo que deja, digamos, la producción, ¿no? Entonces, el margen de ganancia de los vendedores a veces es mucho más alto de los que producen, ¿no? Bueno, entonces, pero como le decía, en estos tiempos, pues ya, ¿no? La competencia o las ventas, pues, ¿no? Es fundamental para la vida de cualquier actividad industrial. Entonces, bueno, como ustedes van a tener esta presentación, ¿no? Esta presentación toma información que es pública, ¿no? Entonces, y estos serie de tamices, ustedes la pueden, digamos, las características de los diferentes tipos de tamices que hay en el mercado, pues están dadas, no son de conocimiento público, pues no. Sin embargo, hay algunas, digamos, por ejemplo, cosas importantes como que, por ejemplo, ¿no? Diámetro de tamices y materiales, digamos, ¿no? De los marcos, de qué están, digamos, ¿no? Hechos, ¿no? Qué dimensiones tienen, de qué cosas son, ¿no? De acero inoxidable, ¿no? La tapa está con asa, ¿no? Te dan algunas características porque cualquiera puede, como digo, fabricar unos tamices, pues, ¿no? Y probablemente, pues, la base se va a deformar y una serie de cosas que de repente no aseguran la calidad, ¿no? Del producto cuando uno la utiliza. Ok, bien. Ya hemos visto de qué cosas son los tamices, pero necesitamos saber, bueno, como le decía, es cuánto, qué cantidad de muestra, ¿no? Vamos a utilizar para hacer esta clasificación. Y vuelvo a recalcar, estamos hablando que estos tamices se utilizan en laboratorio.
la aplicación de esto en la práctica ya está en estos equipos denominados clasificadores, que también lo vamos a ver más adelante. O sea, los clasificadores industriales ya tenemos ahí diferentes tipos, ¿no? Tenemos sedazos, tenemos zarandas e inclusive, ¿no? Hay unos clasificadores que no utilizan ya, por decir, esta separación a través, digamos, de orificios, no. Utilizan otro principio, que es la centrifugación, es decir, utilizan las propiedades que tiene el material para que en función de su tamaño se clasifiquen, ¿no? Y sean arrastrados por una corriente gaseosa, una corriente de agua, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, y eso se denomina un ciclón o un hidrociclón cuando, ¿no?, estemos manejando, digamos, pulpas, ¿no? En pulpas vamos a ver clasificación en hidrociclones. También es otro tema, ¿no?, que lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas. Entonces, mire, por ejemplo, para suelos, ¿no? Para suelos, el procedimiento, digamos, de cómo preparar una muestra está basado en esta norma, ¿no? Y también, digamos, para suelos, que es lo que industrialmente mucho se utiliza, la parte civil, la parte constructiva, digamos, utiliza, digamos, muchas normas, digamos, europeas, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, ¿no?, tener primero una muestra representativa, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que hacer, ¿no?, una técnica que se denomina la técnica del cuarteo. Entonces, yo les decía, ¿se acuerdan ustedes? Creo que la semana pasada, ¿no? Si yo, en el caso de concentrados o de minerales, ¿no?, los minerales que se producen, por ejemplo, ¿no?, en las diferentes minas que hay a nivel nacional, ¿no?, una de las características que acompaña, por ejemplo, a la ficha técnica, ¿no?, es una distribución granulométrica, ¿no? Y cuando se va a utilizar, ¿no?, estos concentrados ya en el siguiente proceso productivo, que se denomina, ¿no?, o tostación o fundición, pues los profesionales, ¿no?, necesitan saber los tamaños de partículas. Entonces, ¿no?, yo le decía la semana pasada, creo, es que si yo tengo un camión, ¿no?, voy a mirar, digamos, de una planta de arriba, ¿no? Entonces yo tengo acá su torba del camión, ¿no? Y el camión está, pues, ¿no?, por acá, ¿no? Ya. Mirado de arriba, este es un camión, ¿no? Entonces, que tiene en su torba concentrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el muestreo? El muestreo, ¿no?, se ubica, se hace una malla, puntos, ¿no? Y yo necesito sacar una muestra en cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, yo tengo por acá otro, ¿no?, una serie de puntos que tomo muestras, y yo no sé si les decía, ¿no?, que las muestras se hacen con un equipo que se denomina un tirabuzón. Y un tirabuzón no es nada más como si fuera un gusano sin fin. Y ustedes, si tienen conocimiento qué cosa es un gusano sin fin o una broca de taladro, ¿no? Entonces, ¿tienen o no tienen idea de lo que les estoy hablando, digamos, de un gusano sin fin? Más o menos, profe. Bueno, miren, entonces yo voy a dibujar, digamos, un taladro, ¿no?, que básicamente no soy buen dibujante, pero no. Entonces, un gusano pues tiene acá, ¿no?, unas aberturas así, ¿no?, que le dan, digamos, ¿no? Entonces, ok, ya, listo. Entonces, ¿qué pasa?, ¿no? Si yo tengo, digamos, el camión acá, como si lo vemos de arriba, ¿no?, una vista de planta, vamos a ver pues que hay diferentes, ¿no?,
que hemos hecho una malla, ¿no? Y tenemos ahí diferentes puntos de muestreo. Pero como sabemos, pues, si yo me voy a ver una vista de frente, yo voy a ver, ¿no?, al camión así. Es decir, ¿no? Es decir, yo voy a verlo, digamos, ¿no?, visto de frente. Entonces, el material que está dentro de esta tolva, ¿no?, tiene un espesor, ¿no? Y vamos a suponer que ponemos ¿cuánto? Ya, pues, 1 metro, o 1 metro, 1.5 metros. Pues, ¿no? Es decir, que desde la base, ¿no?, de la tolva hasta la parte de la superficie, ¿no?, del borde superior, pues hay 1.5 metros. Es decir, si nosotros tenemos acá, a ver ¿cuánto será una tolva de longitud? ¿Cuánto ponemos? ¿4 metros? 5, ¿no? De ancho por 3. 5 por 3, 15, ¿no? 15 por 1.5, ¿cuánto es? 22.5, ¿no? Sí, ¿Eh? sí. Y si nosotros multiplicamos que la densidad es, vamos a poner 1.8, ¿no? Vamos a tener como cerca de 30 toneladas, ¿ya? ¿Ok? ¿No? Entonces, dentro de este bolquete hay 30 toneladas, ¿no? O sea, tenemos el volumen por la densidad, nos da el tonelaje, ¿no? ¿Correcto? Entonces, bueno, tenemos 1.5 metros, pues, ¿no? Entonces, acá en la parte superior, pues, ¿no? Ahí que está, digamos, en contacto con el ambiente, pues, hay un material. Pero más abajito, a 5 centímetros de profundidad, ahí sigue siendo el material. Entonces, cuando yo quiero hacer un muestreo, por ejemplo, de este camión, yo trazo una malla y tengo que sacar la muestra, ¿no?, a través de toda esta profundidad. Entonces se introduce este garabato que he hecho, que yo lo considero que es un tirabuzón, es un gusano sin fin, lo meto, ¿no?, hasta que tope casi el piso, y este gusano sin fin va a sacar, ¿no?, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, ¿no? O sea, va a sacar a través de toda la columna de profundidad. Entonces sale, ¿no? Entonces sale, digamos, una muestra, ¿no?, que representa en este espacio, ¿no?, el todo. Y como yo he trazado una serie de puntos, una malla, entonces yo voy a tener, pues, ¿no? ¿Cuánto acá hay? 2, 4, 5. 5 por 4, 20. 20 muestras, ¿no? Voy a sacar 20 muestras, ¿no? Y esas muestras han sido sacadas a través de toda esa profundidad. No es que lo he tomado en la superficie, ¿no? Lo he tomado en toda esta profundidad, ¿no?, que tiene, digamos, por ejemplo, este camión. Entonces, y si yo considero, y si yo saco acá, por decir, vamos a poner, ¿no?, 1 kilo, ¿no?, o medio kilo, ya, medio kilo. Y acá tengo 20 puntos, ¿no? 2, 4, 5 por 4, 20. ¿Cuántos kilos tengo? Si saco medio kilo, ¿no?, finalmente voy a tener, ¿cuánto? 10 kilos, ¿no? ¿Ok? 10 kilos de muestra. Pero esos 10 kilos de muestra irán al laboratorio, ¿no? De repente es mucha muestra, ¿no? De repente no saco 10, saco 20. Y van a ir 20 kilos, 20 muestras, ¿no? Si yo tengo 10 camiones, ¿no?, voy a enviar, ¿no?, 100 kilos de muestra. Entonces, no. Entonces, nosotros necesitamos enviar una muestra representativa, ¿no? Y la forma de poder reducir el tamaño de muestra es utilizando esta técnica, la técnica del cuarteo. ¿Qué es la técnica del cuarteo? Dice, ¿no? Es
homogenizar, es decir, esos 20 kilos, esos 10 kilos, la mezclo de tal manera que lo que saqué en este punto, lo que saqué acá, se pueda mezclar uniformemente, ¿no? Y que finalmente al mezclarse sea una muestra uniforme, ¿no? Entonces hago un cono, ¿no? Y la divido en 4 partes, ¿no? Y tomo este extremo de acá con este extremo de acá, la junto nuevamente, y este extremo de acá ¿no? Con este extremo de acá la vuelvo a juntar. Entonces, estos dos de acá la junto y la separo, y estos que están marcados con X la vuelvo a juntar, la vuelvo a homogenizar y la vuelvo a hacer nuevamente, digamos, ¿no? Otro conito, ¿no? Y puedo seguir haciendo, ¿no? El famoso cuarteo. O sea, juntar los extremos, ¿no? Este de acá con este de acá, y este de acá, ¿no? Con este de acá se vuelven a juntar y se pueden ir, digamos, separando de tal manera que yo podría enviar, ¿no? Por decir, al laboratorio unos 2 o 3 kilos. Si yo tengo que enviar al laboratorio 2 o 3 kilos, si por decir tengo 10 kilos, ¿no? En una primera separación, pues voy a tener que, ¿no? Voy a bajar a 5 kilos, ¿no? De repente, no 5,200, 4,800, pero por ahí va a estar. Y en otra podríamos llegar, ¿no? ¿A cuánto? A 2,5 kilos. Y de repente en una tercera, pues llegar a 1,5 kilos, ¿no? 1 kilo. Entonces, normalmente a los laboratorios van 1 kilo, 1,5 kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque a esos tamices, por ejemplo, si voy a hacer, digamos, un análisis granulométrico, ¿no? No va a entrar pues, los 5 kilos. Seguramente voy a pesar, ¿no? 800 gramos, 1000 gramos, 1 kilo, y esos son los que los voy a clasificar en los tamices. ¿Ok? Bueno, Ingeniero, entonces, consulta. sí. Entonces, estaría bien, digamos, esta definición para la malla Tyler. O sea, si yo digo que una malla tiene numeración 10, entonces significa que en una pulgada cuadrada existen 10 agujeros, algo así. Así es. O sea, en una pulgada, bueno, normalmente, si bien es cierto, nosotros podemos encontrar no 10 ahí, ¿no? Nosotros en una pulgada lineal, o sea, tomando, digamos que, Sí. ¿no? En esa línea ¿no? Hay 10 mallitas. Y lógicamente en una pulgada cuadrada, ¿cuántos habrían? 10 por 10, pero ¿no? 100, ¿no? Claro. Entonces, eso sería una malla, ¿no? 100. Eh, eh, ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? O sea que en una pulgada cuadrada, si es malla 10 en Tyler, habrían 100 agujeros. 100 agujeritos, sí. Así es. Porque en una pulgada lineal tú has dividido en 10. Y en la Sí. otra, 10, entonces Ya. tienes 10 por 10, 100, ¿no? Ingeniero, muchas gracias. Sí. Ok, entonces, eso, ese es el concepto, digamos, que tenemos, pero como digo, todo esto, pues, deberíamos nosotros complementarlo, ¿no? Por eso, yo entiendo que ya vieron la próxima práctica de laboratorio debería ser análisis granulométrico, ¿no? Entonces ustedes, no sé cómo está el laboratorio ahora, ¿no? Pero no, normalmente siempre pues uno comenzaba, digamos, a manejar los tamices y lo podía ver ¿no? en vivo y en directo, ¿no? Y lógicamente ponerlo, digamos, a su equipo, ¿no? Que es un vibrador, ¿no? Que permite que se pueda, digamos, sacudir para que el material que ingresa, digamos, ¿no? Pase. Entonces, por decir, en el laboratorio normalmente un análisis granulométrico
toma como mínimo 30 minutos. Pero cuando hacíamos antes las prácticas, pues no le dábamos 3 minutos, 5 minutos, porque al final eran varios grupos y había que hacer otras cosas más. El tiempo, no. Si le dábamos los 30 minutos, pues con un grupo sí se puede hacer eso, pero con 3 o 4 grupos que a veces en función del número de alumnos, pues es difícil, ¿no? Entonces, por decir, yo les decía, tomen 5 minutos. Pero se entiende que con unos 30 minutos, pues no, ya digamos todo el material que ha tenido que pasar por esa malla ha pasado, ¿no? Y estamos hablando ya de eficiencias por encima de 80, 90%, ¿no? Lógicamente, hay algunos factores que influyen, como la humedad, por ejemplo, ¿no? Entonces los materiales a veces se aglomeran, pues, ¿no? Y se vuelven pastosos, no dejan pasar, ¿no? Entonces, cuando los materiales son finos, por ejemplo, ya el análisis granulométrico ya no es en seco, sino se hace en pulpas, ¿no? Es mucho más exacto. Bueno, entonces, ya vimos, ¿no? Las muestras que nosotros vamos a llevar y como les decía, ¿no? Lo ideal es que a la serie de tamices que nosotros utilicemos, pues, ¿no? Debemos llevar una muestra la menor cantidad posible, pero que sea representativa. Entonces, estas son técnicas de preparación de muestras y de tal manera que permita llegar al laboratorio o al equipo que va a hacer la clasificación, ¿no? En un tamaño y en un peso, digamos, adecuado, ¿no? Porque normalmente, si bien es cierto, estos tamices son de acero inoxidable, los hilos son bastante finos, pues de todas maneras, cuanto más pequeña es la malla, o sea, el número de tamiz adquiera un número mayor, ¿no? Vamos a ver, pues, que, ¿no? En algunos casos ya son, como dice, más o menos, si tomamos en cuenta, ¿no? Del diámetro que tiene un cabello, ¿no? Que son bastante delgaditos, ¿no? Entonces, la resistencia, ¿no? Al esfuerzo que hacen, pues ya comienza, ¿no? O sea, se deterioran, ¿no? Y podría, digamos, si hay por ahí un deterioro de la malla, pues ya no va a haber la eficiencia que se necesita, ¿no? De resultado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, a ver, una vez que nosotros ya hicimos la clasificación, ¿no? Lo que nosotros nos interesa es saber cómo, ¿no? Podemos utilizar o manejar esos resultados, ¿no? Que vienen, digamos, de un análisis granulométrico, ¿no? Entonces, el resultado de las determinaciones granulométricas, como los pesos de las funciones retenidas sobre un tamiz experimental, son tabulados y frecuentemente se calcula y tabula los pesos acumulativos que pasan por o alternativamente quedan encima de una malla determinada, ¿no? Entonces, como yo les decía, ¿no? Si nosotros tenemos una malla, un tamiz, ¿no? Un tamiz que es una malla, ¿no? Vamos a tener que, si nosotros pasamos, va a haber una parte que va a pasar y otra parte que no va a pasar. O sea, ¿quiénes van a pasar? Lo que son menores o iguales que el diámetro de esta mallita, este tamiz. ¿Y quiénes van a quedar retenidos? Lo que son mayores, ¿no? Y también iguales, ¿no? Porque podrían, digamos, acá quedarse, ¿no? Como dice, atrapados, ¿no? Dentro de esto, son del mismo tamaño, entonces, pues, ¿no? Por más tiempo que yo lo haga vibrar, pues no va a pasar, ¿no? Y en algunos casos pasa exactamente.
Pero bueno, entonces voy a tener, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una distribución de tamaño? Es decir, es en función de estos resultados, ¿no? Voy a tener que yo coloco las mallas, ¿no? En forma ascendente o descendente, ¿no? Si yo tengo mallas numeradas, sea Tyler, ASTM, ¿no? Cada una de estas mallas van a tener, ¿no? Un número. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá un tamiz, que está en la parte inferior, y acá pongo una malla 4, ¿no? En la parte superior, ¿qué tamiz iría? ¿No? Una malla 6. ¿Correcto? Y abajo y encima una malla 10. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Cuál tiene la abertura más grande? ¿La malla 4 o la malla 10? Ok, entonces si la abertura es la malla 4, pues si yo pongo una malla 10, ¿no? Todo se va a quedar retenido acá si es que hay, digamos, partículas que tienen este tamaño. Entonces es al revés. Entonces comenzamos de arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál va arriba? ¿Qué malla va? La más gruesa. ¿Cuál es la más gruesa? La que tiene el número más bajo, ¿no? Entonces acá va la 4, debajo de eso va la 6, ¿no? Debajo de esta va la 10, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Yo tengo por acá, por decir, ¿no? Ya al final, ¿no? Una malla 200, ¿no? 200. Entonces yo armo los tamices, ¿no? Colocando la malla más gruesa en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Al final, ¿no? Acá en la parte inferior, después de la malla 200, por ejemplo, ya va un plato que no tiene malla, es decir, un plato ciego. Entonces, todo lo que pasa a la malla 200 se queda en este plato, ¿no? Entonces, yo armo las mallas y lógicamente cada malla tiene una abertura, ¿no? Entonces, si yo hago el zarandeo, o sea, hago el tamizaje, es decir, enciendo el equipo, ¿no? Como le decía, después de un tiempo, normalmente que es media hora, ¿no? Yo voy a tener un resultado. Algunas fracciones se van a quedar en la malla 4, otras van a pasar, otras se van a quedar en la malla 6, otras van a quedarse en la malla 10, otras van a quedarse sobre la malla 200 y finalmente debajo en este plato ciego, ¿no? Va a haber, ¿no? Lo que son menores o iguales a ese tamaño 200, ¿no? Entonces, primero, número de malla, ¿no? ¿Ok? Vamos a poner acá, yo voy a poner 10, malla 10, ¿qué más? 48, ¿no? ¿Qué más? Estoy poniendo, ¿no? 100, ¿no? Por acá 150, por acá 200, 200, ¿no? ¿Qué más hay? 325. Por acá 400. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la abertura de esta malla? ¿Dónde la ubicamos? ¿Cuál es la abertura? Bueno, la abertura de esa malla está en la tabla de análisis granulométrico, en las tablas ASTM, Tyler, ¿no? Ahí están esas aberturas. ¿Ok? Entonces, yo coloco una talla 10. Vamos a suponer, a ver, tenga, digamos, ¿cuánto? Algunos milímetros y
Si hay 10, 25.4, entre 10, ¿cuántos serían? ¿No? Casi 2.5, ¿no? ¿No? Entonces, seguramente una malla 10 va a estar alrededor de unos 2 milímetros, ¿no? Pero es conocido que, por ejemplo, la malla 100, ¿no? Estamos hablando de ¿cuánto? De 147, creo, micrones, y una malla 200 de unos 74 micrones. Entonces, la abertura de la malla nosotros lo obtenemos de las tablas, ¿no? De la serie de tamices que nosotros utilicemos, sea Tyler, ASTM, ¿no? Y la colocamos. Entonces, después de que ha pasado un tiempo, ¿no? Que hemos hecho esta clasificación, ¿no? Vamos a tener, pues, que una parte, como le decía, se va a quedar dentro, sobre esta malla 4, sobre la malla 10, ¿no? Sobre la malla, un ratito, por favor, please. Entonces, sobre la malla 10 se va a quedar una parte, sobre la malla 48 otra parte y otra parte va a pasar. Entonces, ¿no? Y lógicamente nosotros al final de el análisis pues vamos a tener, ¿no? Las diferentes fracciones que quedan en cada una de las mallas. Es decir, ¿no? ¿Cuánto quedó en la malla 10, ¿no? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, como muestra 1 kilo, ¿no? Vamos a tener que de repente en la malla 10, pues quedó ¿cuánto? Vamos, acá, por ejemplo, han puesto raya, es decir, en la malla 10 no quedó nada. Es decir, todo pasó. Pero en la malla 48 bueno, sí quedó, por ejemplo, 100 gramos, por decir un valor, ¿no? En la malla 100 quedó 300 gramos, ¿no? No, 300 gramos. Y vamos a poner en la malla 150, aunque ha puesto raya acá, lo vamos a poner que quedó pues ya 100 gramos también. De tal manera que, ¿no? 100 gramos, por acá quedaron unos 50 gramos. Yo le pongo acá 100 gramos. 100 gramos. ¿Cuánto suma? 100 más 300, 400, 500, 600, 750. Si yo puse 1 kilo, ¿qué pasó? Lo que quedó en este plato ciego que le hemos puesto acá, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es lo que quedó en ese plato ciego? 250. Ya digo, eso, 300, 400, 500, 600, 700. O sea, por acá quedaron 250, ¿no? Es lo que quedó. Ok. Entonces, este es el porcentaje en peso. O sea, ¿no? Lógicamente, si tomo 1 kilo, ¿cuánto va a quedar acá, no? 10%, ¿qué más? 30%, 10%, 10% y por acá 25%, ¿no? Porque finalmente el porcentaje de peso es eso, ¿no? Es lo que queda entre todo por 100, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si acá quedó, si acá, digamos, en la malla 48, digamos, hubo retenido 100, ¿cuál es el porcentaje de peso? Y este 100 significa 10%, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el porcentaje en peso acumulado que hay en la malla 48, ¿cuánto es? Si acá se quedó 100 gramos, ¿no? Entonces, ¿cuánto pasó? 900, muy bien. Entonces, ok, ¿no? 900 gramos pasaron. Entonces, ¿cuánto? O sea, este es el porcentaje. Entonces, esta tablita, ¿no? Esta tablita está, digamos, en un esquema que lo hemos preparado, ¿no?
nos va a dar idea, digamos, para poder nosotros, ¿no? Cuando tengamos resultados de análisis granulométrico, poder, ¿no? Hacer esa tabulación y podemos tener los diferentes resultados que quedaron, ¿no? En peso o como porcentaje. ¿Ya? Y lo vamos a ver más adelante como aplicación. Entonces, bueno, acá tenemos las funciones de distribución de tamaño, lo vamos a volver en un ratito, vamos a ver adelante antes de ello, ¿no? Entonces, miren, diferentes, ¿no? Ya tenemos acá una malla 1/4, una malla 4, una malla, digamos, 6, una malla 8. Y como dijimos acá, este es lo que es 1/4, esta es la abertura, ¿no? En la malla 4, esta es la abertura en micras, malla 6 en micras, y la malla 8 en micras, el peso retenido, ¿no? La fracción del peso, ¿no? El acumulado retenido, el acumulado pasante, ¿no? Diferentes expresiones, otras formas, digamos, ¿no? Ya en malla STM, ¿no? En la 18, la abertura, la 35, la 75, la 100, la 140, ¿no? La 200, ¿no? De igual manera el porcentaje en peso, ¿no? Este es el peso, el porcentaje, acumulado retenido, acumulado pasante, y otras mallas de ASTM, ¿no? Ya con otros tamaños, ¿no? Entonces, vamos a tener, ¿no? Como le decía, eso es la forma en que se colocan las diferentes mallas, ¿no? Es lo que dibujamos hace un rato, ¿no? Y acá lo tenemos ya en una figura, ¿no? Entonces, esto es el ciego, que se denomina también cacerola, ¿no? Entonces, tenemos acá, como vemos, ¿no? Armado, ¿no? La malla 10, la 20, la 40, la 60, la 100, la 200. Entonces, miren, si ustedes revisan, ¿no? Estas tablas que están, ¿no? Ya estandarizadas, ¿no? Van a ver, pues, que seguramente casi todas las mallas comienzan en las 2,5, ¿no? Y se van hasta la, ¿cuánto? 325, 400. Hay mallas hasta 625, ese es el número. O sea, 325, 400, 625, o sea, es las más finas, ¿no? Por decir. Entonces, normalmente en minería, en metalurgia, ¿no? Especialmente en procesamiento de minerales, nosotros vamos a estar hablando, ¿no? Tomando como referencia esto, ¿no? 200 mallas, ¿no? Pero lógicamente esto ya, digamos, para un concentrado, o sea, es el producto de todo estas operaciones de procesamiento de minerales. Pero nosotros antes, si vamos a irnos ya, digamos, a lo que sale de la mina, vamos a estar hablando, ¿no? Ya de las pulgadas. Entonces vamos a hablar de 8, 10, 12, 20 pulgadas, ¿no? De tamaños. Y como nosotros vamos a ver, ¿no? Primero, trituración, que es decir, la operación que se da al mineral que sale de la mina, ¿no? Que ya es ¿no? Todo eso se denomina comminución, ¿no? Entonces vamos a tener trituración, vamos a irnos luego a molienda, y de la molienda vamos a irnos, ¿no? A lo que es flotación o lo que es lixiviación. A ver, jóvenes, a ver, creo que nos está ganando el tiempo. Sí. Bueno, jóvenes, miren, yo tengo que dictar otra clase a las 12, ¿no? Porque creo que les dije a ustedes, ¿no? Y por eso les pedí que hoy día, sábado, tengamos una clase, que es feriado, y como les mencioné, no trabajo los feriados, pero hoy día sí tenía que hacerlo, porque el día 22 probablemente no esté en Lima y va a ser un poco difícil inclusive conectarme vía virtual con ustedes. Entonces, más bien si
La clase la voy a colgar en el Classroom. Me gustaría que, ya que vamos a tener una clase presencial el siguiente sábado, ¿no? Todos ustedes lleven, ¿no? Lleven, ¿no? Sus tablas de análisis granulométrico para poder, digamos, hacer las aplicaciones. Entonces, en esta presentación, como ven, acá tenemos una serie de análisis, ¿no? Granulométrico, utilizando todas las mallas, y ahí tenemos las aberturas, ¿no? Tenemos la distribución que se obtiene, digamos, cuando se aplica, digamos, esta función de distribución, ¿no? Y tenemos también, ¿no? La linealización, digamos, de esas funciones. Y tenemos también, digamos, algunos ejemplos de aplicación que están acá, ¿no? Entonces, quedaríamos, digamos, nos ha ganado el tiempo, ¿no? Ahí, a menos que haya alguna pregunta o comentario, ¿no? De tal manera que la siguiente semana vamos a ver, terminamos esto con algunas aplicaciones de una media hora que nos tomará esto, ¿no? Pero ya utilizando, digamos, las tablas, ¿no? De distribución, o sea, de la granulométrica, ¿no? Para poder, digamos, ver la aplicación rápidamente. Y ahí ya comenzamos a ver lo que es la combinación. ¿Alguna pregunta, comentario? Profesor, buenas tardes, buenos días. Hola, ¿qué tal, Giselle? Sí, una compañera me comunicó de que les envió la invitación para el Classroom y a mí no me llegó ninguna invitación al correo. Bueno, ¿no estás tú dentro de la lista? Sí, sí estoy. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es tu nombre? ¿Apellido? Araceli Jesús. Jesús Roble Araceli, ¿no? Ujú. Ya. Bueno, entonces voy a actualizar, digamos, esto, pero como digo, si bien es cierto, no lo hemos creado el aula y todas esas cosas, ¿no? Voy a actualizar, digamos, la lista de invitados, porque de repente yo he tomado de lo que probablemente había, digamos, lo que estaba colgado en Orce, pero de repente a veces estos se han actualizado. Una jovencita me escribió temprano, ¿no? No sé si está Nicole, pero para poder, digamos, incluirlo. Entonces voy a volver a actualizar e incluirlos a todos. Yo entiendo que ya la matrícula ya concluyó, ¿no? Y entonces ya deben estar, todo lo que están, digamos, ahí deberían tener, digamos, los accesos correspondientes, ¿ya? Entonces, jóvenes, pues lo vamos a dejar acá. Yo voy a colgar la clase, digamos, en el Classroom y toda la información. Y nos vemos el día sábado, pues. Buenas tardes, profesor, cuídese. Listo, gracias. Entonces nos vemos el sábado.